Bien, mis estimados estudiantes, bienvenidos a su última clase en el área de matemáticas, ¿ya? Vamos a revisar los temas, a desarrollar las preguntas de la clase en vivo y, bueno, con eso estaríamos finalizando ya lo que es esta cuarta unidad en cuanto a las clases se refiere. Ok, el primer tema que vamos a ver es descubrimiento de patrones en series alfanuméricas. Tenemos como objetivo de la clase comprender la resolución de ejercicios relacionados a los temas propuestos mediante la explicación y especificación de los mismos para lograr que ustedes tengan los conocimientos necesarios en cuanto al tema. Vamos a revisar ahora directamente ejercicios, ¿ya? Ejercicios parecidos se encuentran dentro de lo que es el cuestionario también del examen de grado. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Una persona olvidó el último código de su caja fuerte, pero recuerda haber ingresado la siguiente sucesión de números. ¿Qué números ingresó? 2,5, luego el 5, después el 7,5, después el 10, después del 12,5. Primero que tenemos que identificar el patrón, ¿no es cierto? Primero tenemos que identificar cuál es el número, ¿ya? Por el cual multiplicado nos da el siguiente, multiplicado o sumado. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Sumándole, ¿ya? Al 2,5 le sumamos 2,5, nos da 5, más 2,5 nos da también 5 y así sucesivamente. ¿Qué número de dígito nos está pidiendo? ¿Qué número de código? ¿Cuál es el código que está en la octava posición? Entonces, aquí el patrón vendría a ser el 2,5, ¿ya? Entre cada secuencia. Así que lo que tenemos que hacer es multiplicar 8 por 2,5. ¿Por qué el 8? Porque me está pidiendo de la octava posición. ¿Y por qué el 2,5? Pues porque ese es el número que nosotros le estamos sumando para obtener el siguiente y el siguiente. En el primero tenemos 2,5, ¿no es cierto? Más 2,5 nos da 5, más 2,5 nos da 7,5, más 2,5 nos da 10 y más 2,5 nos da 12,5. Nos dice, si el último código que necesita la persona está ubicada en la octava posición, entonces esta es la posición que estamos buscando. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el 8 por el 2,5, que nos da una respuesta de 20. ¿Listo? 8 por 2,5, 20. Por lo tanto, la respuesta acá vendría a ser 20. ¿Ya? Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Nos dice, la sucesión permite generar códigos que faciliten la búsqueda de cada nuevo cliente en un almacén. ¿Cuál es el código que se le asignó al cuarto cliente? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuál es el patrón de seguimiento en cuanto a la parte numérica y en cuanto a la parte literal. Pero acá ya podemos identificar facilito solo con la parte numérica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a identificar por qué número tenemos que multiplicar para obtener el siguiente. Entonces, 3 por 2, aquí me da 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, ¿qué número sigue acá? 24. Aquí tenemos la única opción que nos da con 24K. ¿Ya? Entonces, esa va siendo la respuesta. Ejercicios más o menos así están dentro de lo que es el examen de grado. Otro ejercicio nos dice, la serie representa el número diario de hojas que caen sobre una piscina provenientes de un árbol cercano al iniciar la estación de otoño. ¿Cuántas hojas caerán sobre la piscina al octavo día? ¿Ya? Entonces, eso necesitamos saber nosotros. ¿Qué nos dice? La secuencia es sumar 4 y para obtener el siguiente resultado, restar 1. Entonces, aquí tenemos 1 más 4, 5. 5 menos 1, 4. 4 más 4, 8. 8 menos 1, 7. 7 más 4, 11. 11 menos 1, 10. ¿Qué sigue? Sumar 4. 10 más 4, 14.
Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta correcta, que es 14. Bien, aquí tenemos ejercicios de proporcionalidad directa. Nos dice Sonia ha cobrado por repartir propaganda durante 5 días 126 euros. ¿Cuántos días deberá trabajar para cobrar 340,2? Entonces aquí nosotros tenemos que identificar variables. Dinero y días, ¿no es cierto? Entonces Sonia ha cobrado 126 euros, ¿ya? ¿Por cuántos días? Por 5 días. Entonces en el número de días vamos a colocar 5. Nos dice cuántos días deberá trabajar para cobrar 340,20. ¿Cuántos días deberá trabajar Sonia para cobrar 340,20? Nos da el valor monetario que cobra, pero no los días. Por lo tanto, días vamos a colocar X. Y aquí nos vamos a basar en la regla de 3 simple para obtener la respuesta. Para obtener el número de días que trabajó Sonia, ¿ya? Para cobrar los $340,20. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la regla de 3 simple? Vamos a basarnos en una multiplicación en cruz, en donde la parte que tenemos, se puede decir los datos completos, va la multiplicación en el numerador y lo que queda solito va en el denominador. Entonces, la X es lo que vamos a despejar, es igual a 340,20 multiplicado por 5. ¿Ya? Dividido para 126, que es lo que pongo acá. 340,20 si multiplicamos por 5 nos da 1701. Dividido para 126. Entonces 1701 dividido para 126 nos da un valor en X de 13,5. ¿Y qué es mi valor en X? Es el número de días que estoy buscando. ¿Cuántos días deberá trabajar Sonia para cobrar este valor? Entonces Sonia va a tener que trabajar 13 días y medio, 13,5 días para cobrar $340,20. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Ejercicios, bueno, sí, ejercicios de proporcionalidad directa. Nos dicen 50 litros de agua de mar, hay 1,300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 52 gramos de sal? ¿Qué tenemos que hacer primerito? Identificar las variables. Las variables son los litros de agua y los gramos de sal. En 50 litros de agua, aquí solo vamos interpretando y colocando los datos. Una vez que identificamos las variables, vamos registrando datos, interpretando. Ya, en 50 litros de agua nos dice que hay 1,300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán? 5,200. Nos dice cuántos litros de agua. No nos dicen el número de litros, ¿no es cierto? Entonces, como no me da un indicativo numérico, voy a colocar X, porque no conozco ese valor. X representa la incógnita, ¿ya? La incógnita a ser despejada. Por lo tanto, voy a colocar el valor que no conozco como X. Aplico la regla de 3 simple, donde voy a multiplicar 5,200 por 50 dividido para el valor que me queda solito, 1,300. 5,200 por 50 me da 260,000. 260,000 dividido para 1,300. Entonces, aquí mi valor en X me dio 200. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5,200 gramos de sal? 200 litros de agua de mar contienen 5,200 gramos de sal. Y esa es la respuesta aplicando la proporcionalidad directa. Regla de 3 simple. Directa. Ahora nos dice la proporcionalidad inversa. Es muy parecida a la regla de 3 simple, solo que en vez de multiplicar en cruz, voy a hacerlo de manera lineal, ¿ya? De manera netamente horizontal.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer los camiones? Entonces, aquí las variables van a ser camiones y viajes. ¿Qué nos dice? Hoy 3 camiones iguales a los de ayer tendrán que hacer 6 viajes. 3 camiones van a hacer 6 viajes, ¿no es cierto? El de hoy conocemos los datos de hoy. Y ahora dice, ayer 2 camiones, vamos a colocar 2 camiones, transportaron una mercancía desde el puerto al almacén. ¿Ya? Pero no me dicen cuántos viajes y el número de viajes es lo que vamos a identificar. Por lo tanto, X colocamos cuando no tenemos el dato, cuando eso se transforma en una incógnita. Entonces, vamos a despejar el valor de X y vamos a multiplicar, como les dije, de forma horizontal. 3 por 6, 18. 18 dividido para 2, tenemos un valor en X de 9. ¿Listo? Vamos a revisar entonces las preguntas, de una vez las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Mis estimados estudiantes, recordarles también que ustedes tienen asistencia después que los docentes, después que el tutor a lo mejor no está en línea con el compañero Pablo. Siempre al inicio les aparece el contacto del compañero, quien está activo hasta la 1 de la mañana, ¿ya? Dando respuesta a sus requerimientos. A ver, vamos. Vamos a ingresar a la unidad número 4. A ver, ¿qué nos dice la primera pregunta? La regla de 3 simples es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Y a esta afirmación, a esta pregunta, vamos a poner verdadero. Vamos con la siguiente. Proporcionalidad simple directa es cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. Ya, esto es falso, porque la directa es cuando aumenta una magnitud, también aumenta la otra. Vamos con las preguntas de la clase 4.2. Se denomina porcentaje o tanto por ciento a una porción proporcional del número 100, por lo tanto puede expresarse como fracción. Esto es verdadero. Todo porcentaje es susceptible de ser presentado como fracción. Estimación es el proceso de encontrar una aproximación, que es un valor utilizable para algún propósito determinado. Esto es verdadero. Bueno, mis estimados estudiantes, esto en cuanto a las preguntas de la clase en vivo.
Denme un segundito, por favor. Voy a revisar algo. Ya, denme un segundito. Vamos a ver el último tema, ¿ya? A ver, el último tema estaba por aquí. El último tema tenemos en cuanto a la estimación de porcentajes. ¿Qué nos dice la estimación de porcentajes? La estimación matemática se define como el juicio de valor del resultado de una operación numérica o de la medida de una cantidad en función de circunstancias individuales del que lo emite. ¿Ya? Estimación es el proceso de encontrar una aproximación que es un valor utilizable para algún propósito determinado, justo lo que estaba en la pregunta que acabamos de responder. Se denomina porcentaje o tanto por ciento o una porción proporcional del número 100, por lo tanto puede expresarse como fracción. Aquí tenemos un ejercicio de estimación de porcentajes que nos dice, basándose en una dieta de 2000 calorías, el consumo diario recomendado de grasas es de 65 gramos. Una ración de yogur de leche entera contiene 11% del consumo diario de grasas recomendado aproximadamente. ¿Cuántos gramos es eso? ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de gramos y de porcentajes. 65 gramos corresponden ¿a qué? Al 100%, porque nos dice que es el consumo diario recomendado, ¿no es cierto? Entonces, si una ración de yogur de leche entera contiene 11%, ¿ya? ¿Cuántos gramos es esto? ¿Se dan cuenta que nuevamente que estamos utilizando? Un poquito de la regla de 3 simple, ¿no es cierto? Porque estamos identificando variables aquí en gramos y acá estamos identificando variables en qué, en porcentajes. ¿Ya? 65 gramos corresponden al 100%. Y el 11% no sabemos cuántos gramos es. Entonces lo que vamos a hacer aquí igual es multiplicar en cruz, como hicimos en el ejercicio anterior. 65 por 11, 715. Y 715 dividido para 100 nos da 7,15. Entonces, el 11% de consumo diario de grasa corresponde a 7,15 gramos. Bien, y aquí ya vienen lo que son descuentos, ofertas. Nos dicen una oferta de zapatos cuyo precio normal es 50, se hace un descuento del 15% en cada par. ¿Cuál es el valor del descuento que recibe un cliente si compra 4 pares? ¿Cuánto será el valor de descuento? ¿Ya? A ver, entonces vamos a comprar en 4 pares de zapatos a $50 son $200. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el porcentaje del descuento? El 15%. Si nosotros multiplicamos los 200 por el 15%, nos va a dar un valor de $30. O también podemos calcular el valor de cada par de zapatos de descuento. Por ejemplo, cada par cuesta $50, ¿no es cierto? Si sacamos de esos $50 el 15%, me da $7.50 por cada par. Como son 4 pares, esos 7,50 voy a multiplicar por los 4 pares que voy a comprar, ¿no es cierto? Y nos da un
valor de descuento de $30, porque lo que normalmente pagaríamos 200, ahora vamos a cancelar solo 170. Y esa es la diferencia que se está buscando, la diferencia entre el valor total y el descuento que se ha otorgado. Aquí tenemos un ejercicio, nos dicen una oferta de jeans cuyo precio normal es $75. Les leo en el chat, ¿ya? Les leo, mis estimados estudiantes, en el chat. ¿Cuál es el valor de descuento que se recibe? Precisamente con las mismas especificaciones del ejercicio anterior. ¿Cuál creen ustedes que es el valor que se le descuenta? Si va a comprar 12 jeans en $75 y se aplica el 12% de descuento. ¿Cuál es el porcentaje de descuento? No el porcentaje, el valor. Perfecto. 108, ¿no es cierto? 108 es el porcentaje de descuento. ¿Por qué? A ver, aquí tenemos $75, ¿no es cierto? Ese es el precio normal. Vamos a multiplicar los $75 por el 12% que está haciendo de descuento. ¿Ya? Es $9, pero por cada prenda, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos jeans son? Son 12 unidades. Por lo tanto, esos 9 tenemos que multiplicarle por las 12 prendas que estamos adquiriendo, que nos da un valor de descuento de $108. Muy bien, exactamente así, Erika. Vamos entonces también con el otro ejercicio. Nos dice el número de habitantes de una localidad se redujo en 2.500, lo que supuso una caída del 25%. ¿Cuántos habitantes había antes y después de esta caída? Entonces aquí tenemos primerito el 25%. A ver, ha habido una caída del 25%, ¿no es cierto? Ya, y ahí ha decrecido 2.500 habitantes. Vamos a dividir por habitantes y porcentaje. Entonces, el 25% son 2.500. El 100%, ¿cuánto será? Y ahí vamos a aplicar la regla de 3. X es igual a, y multiplicamos en cruz, aplicando la regla de 3 simple directa. Entonces, 2.500 por 100 dividido para 25. Nos da un número de habitantes de 10.000. Entonces, antes de la caída había 10.000 habitantes. Durante la caída, ¿cuántos murieron, por llamarlo así? 2.500, ¿no es cierto? Entonces, después de la caída, ¿cuántos quedan? 10.000 menos 2.500, 7.500 habitantes. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio que nos dice el número de habitantes de una localidad se redujo en 3.500 habitantes, lo que supuso una caída del 20%. ¿Cuántos habían antes y cuántos habían después de la caída? Aquí si nosotros aplicamos la regla de 3 simple, nos va a dar un valor antes de 17.500 habitantes, menos los 3.500 que murieron durante la caída, queda un valor de 14.000 habitantes. Antes de la caída habían 17.500 y después de la caída había un valor de 14.000. ¿Ya? Y el último ejercicio nos dice la población de una ciudad pasó de 10 millones de habitantes a 9 millones en tan solo un año. ¿Qué porcentaje de decrecimiento poblacional hubo? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos millones de habitantes había al inicio? 10 millones, ¿no es cierto? Correspondía
al 100% de habitantes. Entonces, hubo una caída de 1 millón de habitantes. Esto se convierte en incógnita, ¿ya? El porcentaje de decrecimiento. Vamos a aplicar la regla de 3, 1% dividido para 10. Entonces, aquí ha habido un porcentaje de decrecimiento del 10%. Ok, mis estimados estudiantes. Entonces, vamos a revisar esta pregunta que nos decía. La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidad. Aquí la respuesta era verdadero, ¿no es cierto? Proporcionalidad simple directa es cuando aumenta una magnitud, disminuye la otra. Aquí era falso, porque proporcionalidad simple directa es cuando aumenta una magnitud, también aumenta la otra. Entonces, tenemos el siguiente cuestionario. Nos dice, estimación es el proceso de encontrar una aproximación que es un valor utilizable para algún propósito determinado. También es verdadero. Nos dice, se denomina porcentaje o tanto por ciento o una porción proporcional del número 100, por lo tanto puede expresarse como fracción. Y aquí también tenemos una respuesta verdadera. Bien, mis estimados estudiantes, denme un segundito, por favor. Ya, me parece que ahorita ya les habilité la opción. ¿Listo? Sin más, esto ha sido todo por ahora. Cualquier duda que tengan, espero poder solventarles al interno. ¿Listo? Me van nomás haciendo cualquier tipo de inquietud. Yo voy a estar muy pendiente de ustedes. Créanme que soy la persona interesada en verlos a todos el día de la graduación. ¿Ok? Tatiana, dígame. Licen, buenas noches compañeros. Licen, estuve viendo en la plataforma que solo está habilitado lo que es matemática, no están las otras materias habilitadas todavía, por ende no puedo hacer lo que es las tareas, los deberes. Perfecto. Yo le agradezco mucho la observación. Créame que el día de mañana, en la mañana, este proceso va a estar solventado, ¿ya? Yo mismo me voy a encargar de que cada docente realice la activación necesaria, porque hoy las 4 materias ya tenían que estar habilitadas, así como está matemáticas. Gracias.